a lo largo de los años y fortalecerlo erradicando la corrupción. Pero la corrupción, Patricia, no está solamente en el ADN de los empresarios, está en el ADN lamentablemente de muchos peruanos. Lo que tenemos que hacer es recuperar valores, sensibilidad y cumplimiento del principio de legalidad. Ha dicho algo, creo, crucial, sobre todo en lo que se viene. Ahorita está comenzando la audiencia de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, uno de los candidatos que ganó la presidencia defendiendo el modelo económico. Keiko Fujimori pasó también a la segunda vuelta. Los dos están presos. Los dos candidatos que defendían el modelo económico están presos. Sí, pero están presos. Entonces, por diferentes condiciones. No, pero a lo que voy es que ese es el titular. Eso es lo que la gente está viendo. Y muy posiblemente ese sea el discurso de los antisistema, de los antimodelo económico, para tirárselo abajo. ¿Cuál va a ser la defensa de Confiep ahí concretamente? Porque hay una tarea grandísima, enorme. ¿Cuál va a ser? Yo lo sé. Bueno, justamente lo que decía es, vamos a consolidar el gremio, vamos a visitar a cada uno de los que forman parte de nuestro seno, digamos, y vamos a trabajar una serie de políticas transversales que puedan sumar para cambiar la cara del empresariado y poder apostar por el país. Yo creo que en los próximos días vamos a poder hacer pública una agenda de lo que vamos a trabajar para que la ciudadanía tome conocimiento, pero lo primero es deslindar con todo acto de corrupción, venga de donde venga. Eso es lo principal. ¿Cuáles son los límites de la defensa de un modelo económico? Si un candidato es favorecido con el voto popular y plantea otro modelo económico. Bueno, el voto popular es el que manda y lo que tenemos que hacer y lo que nos toca es demostrar que el modelo económico no ha fracasado. Nosotros debemos recordar dictaduras no solamente recientes, sino recordar la dictadura, por ejemplo, del general Velasco Alvarado en la década de los 60 hasta los 70, en los que ese modelo económico de capitalismo estatal, digamos, fracasó, nos llevó a años luz de retraso en el país en temas económicos y costó mucho después erradicar. Bueno, en democracia García también hizo su parte, ¿no? Sí, también, pero justamente aprendiendo de las lecciones que ya hemos tenido a lo largo de la historia, creo que nos toca al empresariado dar un cambio de imagen y demostrar que el modelo puede continuar mejorando la calidad de vida de los peruanos, cumpliendo con principios de ética definitivamente. Muy bien, señora León, muchísimas gracias. Empieza con ganas y eso está súper bien. Y estamos seguros que va a ser un rostro femenino que va a dar nuevos aires a una institución que necesita miradas también diversas y distintas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos rapidito a una pausa y ya volvemos. Gracias. Estamos en el edificio del Poder Judicial Carlos Zavala, donde en breve se iniciará esta audiencia de apelaciones, la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Escuchará los alegatos de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, Gloria Kisit-Wagner y José Luis Bernaola. Como sabemos, ellos cumplen en ese momento la orden de 10 días de detención preliminar. La sala está presidida por los jueces Juan Guillermo Piscoya, Marco Angulo y Víctor Enríquez. Hace unos minutos ingresó a la sala el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ya se encuentra en compañía de su abogado. Toma la palabra entonces quien encabeza la sala. Vamos a escuchar en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios, los señores magistrados integrantes de la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a fin de llevar a cabo la audiencia que corresponde al cuaderno número 19, 2018-12, y que se refiere a la impugnación de un auto de detención preliminar. Previamente vamos a solicitar al especialista de audiencia que dé cuenta de la concurrencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor presidente, integrantes del colegiado, sujetos procesales y público presente. Doy cuenta a usted que esta mañana ha concurrido por parte de la Fiscalía el fiscal adjunto al superior del equipo especial, doctor Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. Asimismo, ha concurrido por parte de la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, el abogado César Augusto Nakazaki Servigón, actuando como su interconsulta la doctora Gladys Vallejo Santamaría. Como defensa de la investigada Gloria Jesús Kisit-Wagner, el abogado José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, actuando como su interconsulta el doctor Roberto Carlos Pereira Chumbe.
Asimismo, doy cuenta a usted de la presencia de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard, José Luis Bernaola Ñuflo y Gloria Jesús Kisik Wagner. Asimismo, doy cuenta a usted de un escrito presentado el día de la fecha, a horas 8:27, por parte de la defensa de la investigada Gloria Jesús Kisik Wagner, teniendo como sumilla téngase presente. Es todo lo que doy cuenta. Bien, preguntamos a los sujetos procesales si es correcta la acreditación que ha señalado el señor especialista de audiencia. Señor fiscal. Es correcta. Señores abogados defensores. Es correcta, señor presidente. Bien, antes de proveer el escrito, dejamos constancia que este tribunal está conformado por los magistrados Guillermo Piscoya, quien lo preside, los señores magistrados Angulo Morales y el señor magistrado Enrique Sumerinde. Con relación... Señor presidente, sí. Si me permite, el Ministerio Público tiene un pedido antes de que se tenga por instalada la audiencia. Dígame, señor fiscal. Si me permite. Señor magistrado, a horas 8:45:33 de la mañana, el Ministerio Público acaba de ingresar por mesa de partes la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los imputados ahora presentes. Asimismo, a horas 8:51:02 de la mañana, el Ministerio Público acaba de ingresar un pedido de requerimiento de prisión preventiva contra los investigados aquí presentes. En ese sentido, conforme establece el numeral 6 y 7 del artículo 264 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, teniendo en cuenta que ya se ha dado por superada la etapa de investigación preliminar, solicita que se dé por finalizada esta audiencia y por ende la sustracción de la materia. Bien, acabamos de escuchar entonces al representante del Ministerio Público que hoy en la mañana ya se ha ingresado el requerimiento de prisión preventiva contra los 3 investigados, contra Pedro Pablo Kuczynski, Gloria Kisik Wagner y José Luis Bernaola. Lo acaba de anunciar el representante del Ministerio Público. Por favor, el especialista, a ver, dé cuenta. Luego, antes de tomar la decisión, tanto el escrito presentado por la señora Kisik Wagner como los escritos presentados por la Fiscalía, vamos a correrle traslado a los respectivos sujetos. Son las 9:06 de la mañana y recibimos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, que ha sido designada como la encargada de darle cumplimiento a los acuerdos firmados entre el Ejecutivo y las comunidades de Cotabambas. Buenos días, señora Paola Bustamante. Buenos días, ¿cómo está, Fernando? Buen día, ministra. En el estadio Molino Pampa de Chalhuahuacho, después le hemos visto en Yaviyavi, en el Cusco, ahora está en Lima. Y tenemos pronto una nueva reunión en donde el primer ministro tendrá que volverse a reunir con sus interlocutores de este diálogo intercultural que ha sido impulsado solamente por su ministerio. Bueno, sí, efectivamente ha sido una semana intensa, diría yo, donde ha primado el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos. Y sobre todo creo que es lo más importante, es que la población y sus representantes, autoridades o presidentes de las comunidades quieren realmente y han transmitido, miren, nosotros queremos desarrollo del país, nosotros no estamos en contra de la empresa minera, nosotros lo que queremos es que respeten nuestros espacios, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Yo creo que eso es parte de un proceso de escucha mutua que nos ha permitido la semana pasada, entre martes y miércoles, tener una reunión de 2 días con el alcalde provincial, el gobernador de Cusco y los alcaldes distritales de Chumbivilcas. Ese es un primer tema que creo que es importante reconocer porque con ellos se ha dialogado antes de ir a las medidas de fuerza. De pronto, cuando no se llega a las medidas de fuerza es que no se conoce, pero con Chumbivilcas hemos estado trabajando muy, muy cercanamente y tenemos un acuerdo para el 22 de abril. Luego, jueves y viernes, como ustedes saben, hemos estado ya en Chalhuahuacho, donde las mesas técnicas y el cronograma se van a implementar mañana, se van a instalar mañana, partiendo
haciendo por la de Derechos Humanos y Justicia, y el día miércoles en Yavi-Yavi, continuar con el diálogo para ir desarrollando los acuerdos. Creo que es importante también compartir con todos que la línea o las líneas de los acuerdos tienen un trasfondo mucho más grande, una serie de compromisos de parte del Estado peruano como de la empresa, por lo tanto necesitamos desagregar esos compromisos y en ese proceso estamos ahora. Grande, pero complicado, porque lo hemos conversado el viernes, pero ahora es propicio tenerla aquí. Hay un compromiso, por ejemplo, que habla de archivamiento de denuncias a los dirigentes. Y en la audiencia en el estadio, Edison Vargas, el vicepresidente de Fuerabamba, habla sobre los Chávez Sotelo. Entonces, ¿cómo aterrizar estos compromisos, los famosos 9 puntos, que además se van a hacer 9 mesas, una mesa por punto? Así es. Cuando tenemos ese punto controversial, polémico, cuando menos. Y lo otro es comprometerse a no establecer estados de emergencia en el futuro. O sea, están ustedes comprometiendo el principio de autoridad, si se quiere. ¿Cómo se va a aterrizar, digamos, lo que se ha puesto en el papel a la práctica? Yo voy a comenzar por lo último que has señalado, porque hemos desarrollado lo primero el día viernes, pero voy a tocarlo también. La plataforma que ellos plantean de 9 puntos son sus demandas, ¿sí? Como bien lo dijo el premier Salvador del Solar, hay puntos en los que estaremos totalmente de acuerdo, hay puntos en los que no estaremos de acuerdo y hay puntos en los que ambos vamos a tener que ceder. Y con relación al último punto respecto a los estados de emergencia, nosotros no tendríamos que decretar ningún estado de emergencia si es que no se estuvieran generando condiciones de violencia o medidas de fuerza. Y uno de los temas, creo, que ha sido parte de este proceso desde la semana pasada y antepasada es depongamos medidas de fuerza. Ustedes dejan de tomar la carretera y nosotros no decretamos estado de emergencia. Entonces, si nosotros continuamos el diálogo, ¿sí?, y vamos avanzando en el proceso de entendernos mutuamente, uno, no tendrían por qué implementar medidas de fuerza y nosotros no tendríamos por qué decretar estados de emergencia. Yo creo que no lo saben. No, por eso que ellos claro. Lo que hacen es plantean que el gobierno se comprometa a eso. Nosotros no podemos comprometernos en la medida que no lleguemos a avanzar en un proceso de respeto, convivencia, porque el estado de emergencia no solamente es porque alguien toma una carretera, es porque el derecho de todos los peruanos está viendo vulnerado por el paso de la vía. Porque por bloquear una vía es ilegal. Exactamente. Entonces, Ministra, yo creo que ahí vamos a tener que sentarnos a conversar. Sí. Para ir a la sala en donde se está por iniciarse la audiencia de apelación de la prisión preliminar impuesta al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mariano Calvera, buenos días, te escuchamos en todo el Perú. Adelante, Mariano, brevemente. Buenos días, compañeros. Les comento que la Fiscalía a las 8:45 ha presentado un pedido de prisión preventiva contra los 3 investigados, Pedro Pablo Kuczynski, Gloria Kisil-Wagner y José Luis Bernaola. Se estaba iniciando esta audiencia de apelación de los 10 días de detención preliminar cuando la Fiscalía tomó la palabra y anunció que ya se había presentado este pedido. Sin embargo, se acaba de suspender esta audiencia toda vez que la defensa de los 3 investigados no estaban al tanto de este nuevo requerimiento del Ministerio Público. Se ha suspendido brevemente la audiencia por 5 minutos para que la defensa pueda analizar este requerimiento, reiteramos, de prisión preventiva contra los 3 investigados. No han especificado por cuánto tiempo, darán mayor detalle al retomar esta audiencia en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Fernando. Muy importante lo que nos dices, Mariano. Seguiremos naturalmente dando cuenta de estas peripecias judiciales que pueden ser graves. Pero acá retomamos nuestra entrevista con la ministra Paola Bustamante, sobre todo porque tengo entendido que está apurado, usted tiene que ir al Parlamento, ¿no? Sí. Decía, ministra, que efectivamente se está afectando el derecho de todos los peruanos con respecto a un cierre de una carretera. Creo que el problema que a la gente le suena muy antropológico, muy idealista, pero que es una realidad que se repite a lo largo de nuestro país es ¿cuán peruanos son los peruanos que cierran la carretera? Es decir, ¿cuán peruanos se han sentido durante todos estos años en los que la ausencia, y el primer ministro lo ha venido reclamando y lo ha venido reconociendo, la ausencia del Estado ha sido clamorosa y espantosa? ¿Por qué les reclamamos una suerte de ciudadanía de la que han sido expulsados o ignorados por muchos años? ¿Cómo resolvemos esa fractura tan grande que finalmente deviene en procesos tan complejos como estos, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tema que lo mencioné el viernes en Yavi-Yavi, ¿no?
el Estado inclusive podría estar presente y no comprender la realidad de las comunidades originarias, de los pueblos andinos y amazónicos. Yo creo que el reto que tenemos ahora es comprender, es no ir con nuestra mirada de capital de país o de capital de departamento más urbana y tratar de pasar por el tamiz urbano cuando la realidad de las comunidades, digamos, su forma de ver la vida, ¿sí?, la cosmovisión andina tiene otra lógica. Y si nosotros no entendemos esa cosmovisión andina, no entendemos la lógica de, por ejemplo, pero tienen casa, tienen carro, pero ellos querían tener casa y carro, tienen comodidades, seguro, pero ellos necesitan como parte de su vida tener el espacio para criar a sus animales, para tener el cuy, tener la gallina, tener las ovejas, matar las ovejas. Es parte de, y muchas veces las soluciones que damos desde el Estado son desde nuestra propia mirada, parándonos en nuestros zapatos y no en los zapatos de ellos. Es cierto, pero también si uno solamente se recuesta en esa prédica, que es válida, puede también decir, bueno, entonces está bien que tiren piedras a los helicópteros, no, de ninguna está manera. bien que tiren piedras a los buses, no, porque a ellos le vamos a perdonar ciertas cosas que la ley dice. Es cierto la desatención que ha tenido el Estado, estructural, pero tampoco, o sea, hay que enseñarles también que la ley es igual para todos. Totalmente de acuerdo, y creo que ese es el principal reto que tenemos, porque en la cosmovisión y en la mirada que tienen del Estado, voy a saltar a la pregunta que me hiciste hace un momento, y es, el Estado es uno solo. Y si el Estado es uno solo, no entienden, o es muy complejo que entiendan, que efectivamente, al ser el Estado único, entonces, ¿por qué hay un poder legislativo y un poder judicial al cual el presidente no puede tener incidencia ni los manda? Entonces, el proceso de la Mesa Técnica 1 sobre justicia y derechos humanos no va a ser sencillo. Ahora, pero no solamente necesitamos explicarlo desde el Ejecutivo. Yo tengo una sola discrepancia acá con mi querido compañero Jaime. Hay que enseñarles que la ley es igual para todos. Es una frase fallida de entrada. Primero, porque la ley no es igual para ellos con respecto al resto del Perú. No es igual, porque en el momento en que se murió el hijo de una de estas personas, o le asesinaron al hermano, o alguien vino y se robó su terreno, la ley no fue igual para ellos como lo es para el resto del Perú, o para personas que tienen situaciones privilegiadas. O sea, la ley es igual para todos cuando se trata de ser punitiva, pero cuando ellos han tenido que defender algún derecho, la ley no los ha asistido. Por eso lo que me refiero es solamente una precisión gramatical. La ley tiene que ser igual para todos. Debe ser igual para todos. Debe ser igual para todos y todas las condiciones. Si no enseña el Estado a que la ley tiene que ser igual para todos, estamos fundidos. Y es por eso que aquí entendemos por Estado. Y nuevamente, en la mirada del Estado, y tenemos que enseñar como Estado, cada poder es autónomo. Y tenemos justo que demostrar desde el Poder Judicial cómo los procesos son justos, y el Estado también el debido debe respetar a la empresa privada. El punto 8 de los 9 puntos también dice que las comunidades pueden sugerir cambios en las gerencias de la mina. Explíqueme eso. Bueno, será un proceso nuevamente de diálogo. Eso porque es una demanda. Lo que está mencionando Jaime son demandas, los 9 puntos de la plataforma. Se van a desarrollar, son parte del diálogo, y a cambio de eso se ha levantado la vía, se ha levantado el bloqueo. Y uno de los temas, Jaime, que creo que es importante y tenemos que tener mucho cuidado, es cómo desarrollamos en estos espacios de entrevista nuestro mensaje. Pero para eso justamente están ustedes. Así es, para ir y analizar. Si no se aclaran estas cosas, punto a punto, sobre todo a las comunidades, vamos a estar en graves problemas. Otros países son miembros del directorio, accionistas, ceder no hay que ceder. Yo diría que si nosotros somos respetuosos de las comunidades, y las comunidades sienten que hay un respeto real, una comprensión de las necesidades, y llegamos a una convivencia, no vamos a tener que abordar el punto 9. Esperemos que sí sea el Estado y el Congreso también que le esté esperando, ministra. No queremos ser nosotros razón de que no llegue puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, y regresará con más calma, por favor, para dar respuesta a otras preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días y gracias por su visita. 9:18. Hacemos una pausa y retomamos nuestra programación.
La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Mañana recibimos al diputado venezolano Jorge Millán, quien es el jefe del grupo parlamentario Primero Justicia en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Muy buenos días, señor diputado. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Perú y gracias por la invitación. Lamentamos que haya tenido que entrar a nuestro país sin pasaporte porque se lo quitaron en su país natal y ha tenido que salir como miles de otros compatriotas suyos por una trocha. Bueno, usted sabe que parte de la política de quienes usurpan hoy el poder en Venezuela es evitar que el mundo esté en conocimiento de lo que viene sucediendo y en ese sentido con el caso de los diputados de la Asamblea Nacional Legítima, muchos hemos sido atacados quitándonos el pasaporte, algunos de forma violenta, otros con procedimientos al intentar salir a reuniones de trabajo en el mundo para discutir la grave situación que vive nuestro país. Como usted sabe, ha estado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, es decir, ministro de Relaciones Exteriores en el Perú estos días, en una gira en América Latina, y ha agradecido al Perú por la generosidad que ha mostrado con cientos de miles de compatriotas suyos obligados a irse sin quererlo y que han hallado acogida en nuestro país, lo que no es nunca nada fácil. Y una de las cosas que dijo Pompeo es que él cree que cuando salga Maduro y cambie el régimen, muchos de estos venezolanos van a regresar a su país natal. Eso es lo que siento y lo que ve usted entre sus compatriotas obligados a exiliarse. Bueno, lo primero que nosotros también manifestamos ese agradecimiento a Perú, no es fortuito que se llame Grupo de Lima, una de las principales instancias que hoy acompaña a Venezuela en su reclamo de retornar a la democracia y poder recuperarse como nación. Así que agradecimiento a todos ustedes por la solidaridad que hemos tenido de este país hermano, que la verdad que ha sido muy solidario con nosotros, los que estamos hoy en Venezuela luchando y los que han llegado acá. Y por otra parte, nosotros no tenemos duda que al acabar con un modelo nefasto que ha destruido a los países donde se ha instaurado, Venezuela tiene las potencialidades para iniciar un proceso de recuperación rápido, acelerado, y creemos que ese
proceso de recuperación va a contar con la reincorporación de muchos venezolanos, una diáspora de más de 4 millones de ciudadanos que se han ido a Venezuela expulsados por las duras condiciones de vida que atraviesan. Ese es el sueño sudamericano, latinoamericano, mundial, de quienes creemos en la democracia y en las libertades. Sin embargo, lo que queremos también conocer en voces como la suya es cuáles son las salidas concretas que se están visibilizando desde la presidencia encargada de Juan Guaidó para poder finalmente sacar a Maduro. Él sigue en Miraflores, la dictadura sigue con la sartén por el mango, como decimos acá. Los cubanos siguen dando inteligencia a Miraflores, con lo cual tienen el soporte ideológico necesario para seguir lanzando estos mensajes difusos, pero efectivos. Rusia está infiltrándose en Venezuela cada vez más, en una situación creciente. Y lo que yo quiero saber es qué están haciendo también ustedes con los militares. Es decir, en los militares estará también conseguir la victoria para que finalmente la democracia se reinstaure en Venezuela. ¿Cuáles son los esfuerzos que Guaidó está haciendo en esa línea? Bueno, hay varias dimensiones que hay que atender para poder liberar a Venezuela y lograr ese primer objetivo que nos hemos trazado desde la Asamblea Nacional y que lo ha indicado el presidente hoy legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. El primero es el cese de la usurpación y dentro de esas acciones que hay que tomar para lograr el cese de la usurpación está, uno, la variable internacional que nosotros debemos reiterar que ha sido contundente, es un apoyo significativo del mundo libre contra un fenómeno de un intento de un autoritarismo global capitaneado por Rusia, Irán, China, que intenta generar un marco para que las autocracias que emergen en este contexto de un mundo que cada día se democratiza más tenga alternativas de sostenimiento. Entonces, esa comunidad internacional está actuando. Por otra parte... Pero es que el tema con Rusia es mucho más concreto. El tema con Rusia es dinero, plata. Bueno, la dictadura está empeñada, alquilada, secuestrada por el dinero ruso. Entonces, si Guaidó está negociando con Rusia, ¿no? El tema de la deuda que contrajeron Chávez en su momento y Maduro después, podríamos empezar por algo concreto, ¿no? Claro, pero ahí, además de la variable de dinero, podemos observar en el caso Rusia, sin desviarnos a la pregunta que es muy importante que hicieras en el principio, podemos observar esa relación de Rusia hasta hace poco con Sudán. Putin es el único que recibió al expresidente Omar Bashir, que ha sido derrocado al cabo de 30 años al exdictador con genocidio y división del país. Sí, mientras estaba sentenciado, Putin lo recibía, como recibió a Maduro, y es ha pasado con Siria, etcétera. Entonces es un país que ha empezado a incorporarse o a tratar de ser el salvavidas de esta autocracia. Ahora, la dimensión internacional yo creo que viene actuando correctamente y con fuerza. Tenemos la dimensión interna del país que incluye la movilización de calle, incluye lo militar. El año pasado fue un año duro para lo militar. No es solo lo ideológico el tema que está influyendo en la situación militar. Nosotros creemos que Venezuela, el 80% de los oficiales podrían estar en contra de Maduro, más o menos un reflejo de lo que es la sociedad venezolana, que estará un 90% en contra del dictador. Ahora bien, el año pasado hubo 180 oficiales detenidos que no eran oficiales administrativos, eran oficiales que tenían comandos importantes. El jefe de los tanques en una de las guarniciones más importantes de tanques en Guárico, el del batallón más importante de la capital del país, el Ayala, por decirlo así, los jefes de las unidades especiales de la Marina, del Ejército, y que son oficiales que hoy están siendo torturados. Entonces ahí hay un proceso de persecución dirigida justamente por los cubanos y seguramente por Rusia y por algunos grupos irregulares que hoy son los acompañantes del gobierno dictatorial de Maduro, que han afectado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan un rol de la mano de la población venezolana. Nosotros creemos que el elemento para poder potenciar esa
disidencias que existen ahí es la movilización de calle. Por eso se ha iniciado la Operación Libertad, es una operación de mucha organización de base, donde esa recuperación de la movilización que se inicia a partir de la toma de la presidencia legítima por parte de Nicolás Maduro no se convierta solo en movilizaciones espontáneas de la gente, sino en movilizaciones orgánicas con el objetivo de presionar tanto en lo militar como a los usurpadores, que son muy pocos, desde la calle a su salida definitiva. ¿Cómo se evalúa el efecto Trump? Porque no es poca cosa. Creo que Trump hace lo correcto en asumarse la causa de la libertad de Venezuela. Sin embargo, en un discurso contrapuesto que atribuye todo lo malo que le pasa al gobierno venezolano a un discurso antiimperialista dominado por los Estados Unidos, puede terminar un discurso como el de Trump afianzando mitos, azuzando odios o, digamos, afianzando ideas equivocadas. Predicar entre los conversos no tiene sentido. Uno tiene que tratar de captar a ese que todavía no está convencido de que tiene que pasarse al otro lado. ¿En qué medida este tipo de discursos, a veces demasiado confrontacionales, los ayuda o los aleja de su objetivo? ¿Cómo evalúan un efecto como ese, que no es poca cosa? Bueno, yo creo que en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela interna, el tema de convencer a la gente ya no es un problema. Como yo les decía, hay un 90% de personas que están del lado de un cambio, de que Maduro se vaya ya y deje al país reencontrarse y reconducirse. Es un tema de las cúpulas. Ya el convencimiento es un tema de garantías y de los militares, de las cúpulas militares o incluso de sectores internos del chavismo que tienen poder y que en la medida que ellos sientan que puedan dejar a un lado a Nicolás Maduro y reinsertarse en un proceso democrático y reconstruir su organización política desde la perspectiva democrática, tienen un camino para hacerlo, que se deslastren de los grupos terroristas, de los grupos narcotraficantes y se reinserten en un proceso. Es que me gustaría precisar mi pregunta porque no nos queda mucho tiempo. El problema es que dentro de esa cúpula, la cúpula militar es fundamental. Si no hay apoyo militar, Trump se cae. Y dentro de los militares, ese discurso antiimperialista de la soberanía sí es importante. Es mucho más relevante que para el ciudadano de a pie. Por eso pregunto, porque además sé que el discurso de Trump en apoyo de otros gobiernos les complica la vida. Es decir, está muy bien que lo haga, pero les complica la vida. ¿Cómo se toma desde Venezuela ese factor que, repito, es tan relevante como el de Rusia y compañía, ¿no? No, yo insisto, yo creo que el apoyo de Trump, como el resto de los factores que vienen apoyando, ayuda. Hoy en día esa cúpula no obedece a ideologías realmente, una cúpula absolutamente corrupta. Hoy, cuando venía de camino para acá, leía la detención de el hijo de Roberto Rincón. Fue uno de los primeros casos que se investigó en los Estados Unidos. Yo soy miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, por cierto, además de estar en el tema de la fracción, y me tocó dirigir las investigaciones de la crisis eléctrica. Presido todavía la comisión de la crisis eléctrica, y el robo que hubo allí es una cosa vergonzosa. Escandaloso. Y bueno, todo lo que le encontraron en España es brutal. Entonces es una cúpula que obedece a incentivos delincuenciales, no a incentivos ideológicos. Y a ellos hay que atenderlos en ese plano, en el plano de generarle las garantías que se les genera de repente a unos delincuentes que tienen a unos secuestrados. Ellos han secuestrado a un país que es Venezuela, lo han destruido sin ningún tipo de miramientos. Lo que vive Venezuela es terrible, un país que no tiene electricidad hoy, un país que su producción petrolera, siendo la columna vertebral de la economía, ha bajado a 700.000 barriles, 730.000 barriles. O sea, ni siquiera lo que generaba ingresos lo cuidaron para poder seguir robando. Entonces, yo creo que ahí el tema es la presión necesaria a estos grupos y el cierre de los incentivos para mantenerse en el poder, que son al final del día el dinero que le roban al pueblo de Venezuela. Diputado Jorge Millán, muchas gracias por su presencia acá a pocas horas de
de llegar a nuestro país, que tenga una fecunda estadía acá. Tengo entendido que tiene reuniones importantes con autoridades del Estado. Ojalá que sea provechosa su estadía en nuestro país. Y muy buenos días, señor Jorge Millán, jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional de Venezuela. 9:32, vamos a hacer una pausa y regresaremos con un abogado que nos explicará las últimas decisiones anunciadas por la justicia peruana hace pocos minutos respecto del caso de Pedro Pablo Kuczynski. Primero, una breve pausa. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Es momento de un café de noticias. 1. El Poder Judicial evalúa hoy la apelación a la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski. La audiencia está programada para las 9 de la mañana. 2. Carlos Brus y Edmer Trujillo no van a continuar en sus cargos. RPP Noticias lo confirmó y el presidente Martín Vizcarra ha solicitado la renuncia de ambos ministros. 3. Luis Nava, exsecretario de Alan García Pérez, recibió transferencias de Odebrecht por más de $4 millones, según documentos a los que ha tenido acceso IDL Reporteros, documentos de la caja 2 de esa empresa brasileña. 4. Nuevo feminicidio. Joven de 20 años fue estrangulada por su expareja, quien terminó entregándose en una comisaría de Los Olivos. 5. Tenemos clásico. Alianza Lima y Universitario se verán esta noche nuevamente las caras a partir de las 8 por la 9ª fecha del torneo. Investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, así como también del señor José Luis Bernaola Ñuflo. Le escuchamos, señor abogado. Señor presidente, señores miembros de la sala, como bien han señalado, patrocino al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard y José Luis Bernaola Ñuflo. Y respecto a mi primer defendido, no patrocino al expresidente de la República, sino enfatizo al ciudadano en mi convicción que la ley hace a todos igual. E igual para castigarlos e igual para protegerlos. Esa es mi convicción de la ley. La ley nos hace a todos iguales, pero no solo para el castigo, sino fundamentalmente para la protección. Y aquí el pedido de la Fiscalía resulta manifiestamente ilegal, porque viola el derecho fundamental al recurso y el derecho fundamental a la defensa. Por tanto, nos oponemos a que el procedimiento recursal concluya, por lo que voy a señalar a continuación. La Fiscalía sostiene que el procedimiento recursal debe terminar e invoca como causa sustracción de la materia. Pero lo importante es revisar cuál es su fundamento legal. Y el fundamento legal no traído por escrito en la formalización de investigación preparatoria y en el requerimiento de prisión preventiva que como celada se nos entrega en este momento, pero sí oralmente, sostiene que el procedimiento recursal debe terminar e invoca como causa sustracción de la materia. Pero lo importante es revisar cuál es su fundamento legal. Y el fundamento legal no traído por escrito
en la formalización de investigación preparatoria y en el requerimiento de prisión preventiva que como celada se nos entrega en este momento, pero sí oralmente ha dicho que se basa en el artículo 264, incisos 6 y 7. ¿Qué dice el inciso 6? Dentro del plazo de detención determinado por el juez, el fiscal decide si ordena la libertad del detenido o si comunica al juez la continuación de la investigación solicitando la prisión preventiva u otra medida alternativa. O sea, la norma 6 es una norma que lo faculta a decidir si da libertad o si formaliza. Y hace un requerimiento de prisión preventiva. Nada dice sobre el recurso. Quizás el otro inciso. El otro inciso que cita es el inciso 7. Siempre el 264. Que por cierto regula el plazo de duración de la detención. Al requerir el fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Sin embargo, nada nos dice sobre el recurso, porque el recurso está regulado en el artículo 267, no en el artículo 264. Y el artículo 267 garantiza el derecho del detenido a un recurso eficaz. No es un derecho a un recurso formal, no es un derecho a un recurso literal, es el derecho a un recurso eficaz. ¿Y un recurso eficaz a qué? A que un juez revise si mis defendidos son víctimas de una detención arbitraria. Ese derecho fundamental a que esta sala determine si mis patrocinados son víctimas de una detención arbitraria no se pierde por el inciso 6 y 7 del artículo 264, porque el artículo 267 garantiza el derecho del recurso y tiene que ser interpretado a la luz de la norma primera, inciso cuarto del título preliminar, el derecho fundamental a recurrir. El pedido del fiscal que no se le permita recurrir a mi patrocinado, porque eso es lo que está pidiendo, que no se le permita recurrir a mis defendidos. El auto de detención preliminar tiene que ser analizado constitucionalmente a la luz del derecho a recurrir. Y en el contenido constitucional del derecho a recurrir, ustedes verificarán que el derecho al recurso tiene que ser eficaz. No hay ninguna razón jurídica para que el recurso no sea eficaz. Esto es, se verifique si hay o no una detención preliminar sin perjuicio que el fiscal haya tomado las decisiones que haya tomado. Número 1. Número 2. Se viola el derecho a la defensa y eso es fundamental porque ustedes son jueces de garantía. Acá no estamos con un investigado, señor presidente. Acá estamos con 2 detenidos. Y dicen las reglas de la detención judicial que el juez tiene que garantizar los derechos del detenido. Primera o segunda instancia, donde se violen. Pero si hay un detenido, tiene que haber un juez que proteja sus derechos. Acá no estamos en un caso normal, señor presidente.
señores jueces superiores, en una investigación de 1 año 4 meses, la Fiscalía decide, a través de una disposición número 40, plantear un caso de organización criminal. No voy a desarrollar ahorita si fue legal o ilegalmente, para que ustedes verifiquen solo un punto. En el requerimiento de detención preliminar a ustedes les han dicho que hay un caso de activos, de lavado de activos agravado por organización criminal y que se ha ampliado por asociación ilícita. En la disposición 40 eso no está. En la disposición 40 no se ha establecido que se haya ampliado la hipótesis de investigación por lavado de activos agravado por organización criminal, como dice el requerimiento de detención, que es falso, ni que haya un caso de asociación ilícita. No está en esta disposición 40, que es del 4 de abril del 2019. La detención preliminar es del día siguiente, 5 de abril. El pedido de detención preliminar es del 5 de abril. Señor abogado, sin que esto implique ninguna vulneración a la posibilidad de alegaciones, hay un asunto concreto. Voy a aterrizar. Lo que ha presentado el Ministerio Público es, frente a la formalización y requerimiento de prisión preventiva, es que esta audiencia no se lleve a cabo porque se ha producido la sustracción de la materia. Yo le señalo, argumentos sobre ese punto queremos escuchar, por favor. Eso va a escuchar. Le estoy señalando que no se debe aceptar el pedido de conclusión del procedimiento recursal, porque se ha violado el derecho, violaría el derecho a recurrir, y el segundo punto, violaría el derecho a la defensa. Y señalo por qué. Porque durante la investigación, durante el plazo de detención preliminar de 10 días, ahí quería llegar, el fiscal ha dispuesto diligencias. El fiscal, a través de la disposición 41 del 11/4 del 2019, dispuso la testimonial de Ferrari de las Casas, Laulo Benavides, Lee Carrillo y Milla Comitré, más la ampliación de las declaraciones de mis defendidos. Incluso la de José Luis Bernaola se ha hecho el día de ayer, domingo. Y en este mismo momento debe estarse llevando la primera testimonial de las 4 dispuestas durante el plazo de detención preliminar de 10 días. Y dentro de ese mismo plazo de detención preliminar de 10 días, nosotros hemos ofrecido testimonios. Porque frente al requerimiento de detención preliminar, encontramos nuevos hechos respecto a los cuales no nos hemos podido defender. Porque vuelvo a la cronología, la disposición que amplía, entre comillas, organización criminal es del 4. El pedido de detención preliminar es del 5. Y dentro del plazo de detención preliminar, el fiscal, sin que nadie le diga, ha dispuesto a actuar 4 testimoniales como actos de investigación, y nosotros hemos ofrecido actos de investigación de defensa para recién podernos defender dentro de los 10 días. Entonces la idea con la que cierro es esta. Si el fiscal, dentro del plazo de detención preliminar de 10 días, ha dispuesto actos de investigación, ¿no tenemos derecho a participar en los mismos para que se defina si debe o no formalizarse investigación preparatoria? ¿No tiene el investigado detenido derecho a tratar de demostrar que no se dan los presupuestos de formalización de investigación preparatoria? Sí existe ese derecho, señor presidente, señores jueces superiores. Más aún, nosotros hemos ofrecido testimoniales que estamos en el plazo de los 10 días y que son consecuencia de 2 cosas, y con esto concluyo. De que la disposición 40, donde se amplían los hechos que motivan la detención,
nunca nos permitieron defendernos, pese al año 4 meses de investigación, porque se da la disposición, se ordena nuestra detención, se da el plazo de 10 días y en ese plazo queremos ejercer defensa. Entonces nosotros consideramos, señor presidente, señores miembros de la sala, que las normas invocadas por el señor fiscal no eliminan el derecho a un recurso eficaz, que se puede revisar en paralelo al proceso. El proceso cautelar es paralelo al proceso principal. Y adicionalmente, si se han dispuesto actos de investigación por la Fiscalía y nosotros hemos ofrecido actos de investigación de defensa dentro del plazo de 10 días, eso no puede quedar sin efecto. O sea, nuestro derecho a la defensa en la investigación preliminar no puede quedar sin efecto. Bien, señor abogado, creo que sus argumentos han sido claros, hemos entendido y vamos a escuchar al defensor de la otra imputada. Gracias, sí, señor abogado. Presidente, señores magistrados. Lamento mucho que estemos utilizando este precioso tiempo que la sala debería estar aprovechando para conocer de los argumentos de fondo de una detención absolutamente arbitraria, para que en una actitud de mala fe procesal se venga a sostener ahora que esta audiencia no debe llevarse a cabo. A mi patrocinada, señores magistrados, se le imputa la calidad de autora de delito de lavado de activos en el contexto de una organización criminal, imputación gravísima. Y cuando uno va a revisar los documentos, y no voy a entrar al tema porque ojalá podamos discutirlo en un momento cuando se desestime este indebido pedido del Ministerio Público, no hay un solo elemento particular que aporte a sostener más allá de que el juez considera que no es atendible el argumento de que mi patrocinada no conocía las actividades comerciales de su coimputado en los Estados Unidos. Pero en lugar de eso, de estar discutiendo ahora la necesidad, la proporcionalidad, el arraigo, los elementos de fondo que califican a esta resolución judicial de arbitraria y ilegal, estamos discutiendo con un argumento sacado debajo de la manga si es que esta audiencia debe suspenderse porque han decidido solicitar la prisión preventiva. El proceso penal, señores magistrados, lo saben ustedes bien, está ordenado en torno al principio favor libertatis. Es por eso que el título preliminar, en su artículo 7º, al momento de referirse a la interpretación de la ley, en el inciso 2 y 3, no deja duda de cómo debe interpretarse la ley cuando está de por medio la libertad de una persona. La ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación, deberá preferirse, etc. En el inciso 3 dice: la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Y aquí se pretende hacer una interpretación del inciso 7º, invocado por el Ministerio Público, para extender esto fuera del supuesto para el que esa ley fue diseñada. Aquí se está pretendiendo coactar un derecho para que sea revisada una decisión arbitraria. Y que mientras se programe una audiencia para ver este nuevo pedido, se mantenga una detención que es absolutamente injusta. Acabamos de revisar, señores magistrados, la copia que se nos ha facilitado. En realidad hemos ojeado porque, claro, es un documento de más de 50 páginas y uno tiene que observar ligeramente lo que ahí hay. No hay un solo elemento nuevo que permita sostener que la Fiscalía tiene base para pasar de una etapa a la otra. El criterio que sustenta las investigaciones durante la detención preliminar es el de los elementos plausibles, que hayan razones admisibles, por eso es preliminar y solo puede durar 10 días. Pero para transitar a la siguiente etapa se requiere sospecha reveladora, como lo ha manifestado claramente la ejecución de la casación 1445 del 2018, que se ha publicado recién el día jueves. La sospecha reveladora requiere elementos mínimos de convicción, y en este requerimiento no hay absolutamente nada que pueda justificar una orden de detención como la que hemos venido a cuestionar aquí. Es por ese sentido, señores magistrados,
que nosotros el día jueves 11, el mismo día curiosamente que salió la casación que refuerza el criterio de la Corte Suprema sobre la libertad y la detención preventiva, presentamos una solicitud a la Fiscalía pidiendo que se disponga la libertad de mi patrocinada Gloria Jesús Kisig Wagner, porque ya había rendido su declaración por tercera vez. Y debo aquí señalar que mi patrocinada fue convocada 2 veces como testigo y fue voluntariamente a presentarse, declarar y entregar la documentación, y una tercera ya en calidad de detenida, que se llevó a cabo el día miércoles, habiéndose desvanecido después de su declaración, porque la Fiscalía no tiene nada más que una sospecha generalizada de que como fue su secretaria tenía que saber el origen de sus fondos. Es que hemos solicitado el día viernes en la mañana, la libertad, precisamente al amparo del inciso 6º invocado en este acto. ¿Y qué ha ocurrido? El Ministerio no nos ha respondido. Lejos de responder y proveer a nuestra solicitud, vienen ahora a sostener, así como no se han resuelto las declaraciones testimoniales que están pendientes, hay un pedido de libertad planteado por nosotros para nuestra patrocinada del día viernes que hasta la fecha no ha merecido la atención del Ministerio Público. ¿Cómo entonces se pretende, con esta disposición que nos entregan ahora en copia, querer transitar a una etapa donde no hay un solo elemento adicional, no hay nada nuevo en ese documento que acabamos de hojear, y sostener que aquí hay elementos suficientes para mantener esta detención arbitraria e ilegal? Esto, señores magistrados, desde nuestro punto de vista, constituye un acto de mala fe procesal que implicaría tomar una decisión en contra de la libertad, violando el principio de favor libertatis, haciendo una extensión indebida de la norma citada, cuando la ley en su título preliminar impide que esto sea así. En ese sentido, venimos a solicitar se desestime el pedido del Ministerio Público y procedamos conforme a lo establecido a discutir el fondo de esta detención que está padeciendo mi patrocinada. Bien, señora abogado defensor. Señor fiscal, hay argumentos precisos tanto de la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski como del otro imputado, el señor José Luis Bernaola Ñuflo, así como de la defensa de la señora Kisig Wagner. ¿Qué tiene que decir con relación a esa vulneración que acarrearía la propuesta de la Fiscalía de haberse producido la sustracción de la materia, en el sentido de que afectaría el derecho al recurso y el derecho de defensa en tanto hay actos de investigación que se han programado a nivel de diligencias preliminares y que todavía no se habrían realizado, además de los actos de investigación que ha propuesto la defensa a nivel de diligencias preliminares? Lo escuchamos, señor fiscal superior, respecto a esos puntos que son los que nosotros hemos tomado nota y nos interesa saber su apreciación al respecto. Sí, se nos ha indicado en la última intervención que estamos actuando en mala fe procesal, que estamos actuando de una manera soterrada, clandestina. Seguramente para la defensa así será. Y voy a comenzar por lo siguiente. El Ministerio Público lo que ha venido a dar cuenta de esta audiencia es que hemos dado y hemos decidido dar por terminada una etapa de la investigación, que es de la investigación preliminar. Y hemos pasado a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. Y con ello hemos requerido adicionalmente una medida más severa de la que están padeciendo ahora los imputados. Los actos de investigación que se dicen pendientes durante la investigación preliminar para el Ministerio Público bien pueden ser actuadas durante la investigación preparatoria, que pueden cuestionar muy bien los abogados de la defensa, pero no es el momento de hacerlo. En su oportunidad seguramente lo harán. Ahora no es el momento. Nos dice por otro lado la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard que estamos vulnerando el derecho fundamental a un recurso efectivo. La sala nos ha convocado para una audiencia de apelación. Se les ha concedido el recurso. Sin embargo, hemos pasado a una etapa diferente. Y es esta etapa diferente, cuyo tratamiento es también diferente, que amerita llevar adelante el proceso de una manera también diferente. Si nosotros llevamos a cabo esta audiencia en esta etapa,
con los elementos de convicción que hemos presentado al inicio y con los que soportan además la detención, la prisión preventiva, vamos a dar lugar a entorpecer esa etapa y a pronunciarnos sobre esa etapa cuando ya no estamos en la anterior. Dice la defensa que se le vulnere el derecho a la defensa, que el pedido de la Fiscalía es vulneratorio de ese derecho. Los argumentos sobre su defensa bien lo podrá hacer al momento en que sea convocado a al requerimiento de prisión preventiva. El Ministerio Público considera que no hay tal afectación y que en ese sentido la decisión que tomen ustedes, quedará en ustedes decidir si es que se sustrae o no este aspecto, o si no, continuar con la audiencia, para la cual obviamente también estamos preparados. Es todo, señor magistrado. Bien.